expectación de juicio y de hervor de fuego. El autor a los hebreos nos dice a nosotros, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jeremías 25, si ustedes quieren después lo buscan en sus casas, versículos 15 y 16, habla de la copa de furor, los cuales aquellos que beben tiemblan y enloquecen. Vemos las iras en el libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que ven ustedes, las copas de la ira de Dios? El cáliz puro de la ira de Dios. Mis hermanos, estamos hablando de eso. Cristo Jesús, cuando está hablando diciendo, pasa de mí esta copa, estaba hablando de aquella copa que era el hervor de fuego, lo que es la horrenda expectación de juicio. Porque Cristo Jesús iba a morir por nuestras transgresiones, nuestras culpas. Él estaba recibiendo el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Imagínense ustedes lo que es el pecado de todos nosotros puesto sobre el Hijo de Dios y todo el enojo de Dios que nos correspondía a cada uno de nosotros puesto en una sola persona, en su Hijo amado. Quedó satisfecho porque, mis hermanos, porque Dios dice que no va a contender con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne. Como dice el Salmo 136, nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia. ¡Qué lindo! Vamos a ir a Hebreos 12, por favor. Vamos a ponernos a trabajar un poquitito. Hebreos 12, vamos a leer versículos del 1 al 4. Hebreos 12, del verso 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y ahora presta atención a esto, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar, pues, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sabes lo que está diciendo acá? Yo no sé si te has puesto a pensar, por el gozo, hay gozo. Hubo gozo en el Señor Jesús porque cumplió la voluntad del Padre. No hay nada más lindo para el Hijo de Dios que cumplir con la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, hágase la tuya. La obra que me diste que hiciese, la he completado, terminado está. No hay nada más lindo para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, que puede decir, Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Tiene que haber gozo. Tiene que haber alegría por estar cumpliendo con aquello que Dios nos ha dado. Cristo cumplió con la voluntad del Padre, estaba contento por eso, pero no solamente eso. Es como dice el Salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, te ha agradado, el hacer tu voluntad. Miren, yo puedo comparar esto con el nacimiento de un bebé y quiero hacer una aclaración. No estoy hablando ni digo que lo que pasó con Jesús sea igual al nacimiento de un bebé, ¿ok? Pero lo que te quiero decir es con respecto a lo que pasa a una mujer cuando está por dar a luz a un bebé. El dolor por el cual pasa, y yo no sé, hermanita, ustedes me van a tener que decir de esto, pero por lo menos yo lo veía en mi esposa, estuvo 1 hora y 45 minutos. Gaby sí que le costó salir al gordito este. 1 hora y 45 minutos y me acuerdo que aquella enfermera, pasó algo cómico, les quiero compartir este incidente. Estaba con mi cuñada por allá a la izquierda, yo estaba a la derecha de Dina, y la enfermera estaba, push, empuja, y ahí estaba Dina empujando.
Y por esa hora 45, yo ya estaba con un dolor tremendo acá en el costado de mi estómago. Y yo le digo, ¡ay, ya no aguanto más! Y mi cuñada me dice, yo tampoco. Y estamos, empuja que te empuje. Y yo digo, ¿qué estamos empujando? Nos estamos retorciendo nosotros. Y mi esposa como diciendo, ustedes dos zánganos, ¿qué hacen ahí? ¿Ustedes creen que eso es dolor? Acá esto es dolor. Pero después que nació Gaby y lo vio, se olvidó absolutamente de todo y lloraba, pero estaba con aquel bebé en los brazos. El dolor se convirtió en alegría, en gozo. No solo por haber hecho la voluntad de Dios Padre, pero mis hermanos, estaba mirando el gozo puesto delante de él de ver cuántos, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no produce fruto. Y mis hermanos, cada uno de nosotros, el gozo, te voy a decir una cosa, nos dice la palabra de Dios que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Hay un gozo tremendo en el corazón de nuestro Dios. Dios festeja junto con sus ángeles cuando un pecador viene a conocer a Cristo Jesús, cuando viene a tener vida eterna. Mis hermanos, el gozo puesto delante de Él era ver aquella cantidad de pecadores que iban a venir ante aquella cruz y mirar que aquella cruz fue la paga del pecado, mis hermanos, que Él dio su sangre. Había gozo en el Señor a pesar de todo el sufrimiento que sufrió. Estaba mirando más allá. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Nos dice allí en Isaías 53, fíjate qué cosa interesante. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Lo tercero, por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos. Por su conocimiento. Salomón dice que la boca de los sabios esparce sabiduría. La boca de los sabios esparce sabiduría. Salomón nos dice en Proverbios que el corazón entendido busca sabiduría. Y dice que los sabios la guardan. Están guardando la sabiduría. Ahora hay algo que tenemos que mirar, que no todo conocimiento es bueno. Te voy a decir, tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue lo que llevó a Adán y Eva a pecar. Conocieron la vergüenza, conocieron el conflicto, conocieron el temor, conocieron la muerte, conocieron la separación de Dios. Pero el conocimiento es lo que hace de nosotros lo que somos, lo que conozcamos. Conocimiento de Dios y de su Hijo nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Conocimiento de saber que rechazarlo va a ser una cosa trágica, trae consecuencias serias, porque la palabra de Dios nos dice que solamente Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y sin Él nadie va a poder ir al Padre, va a poder ir a los cielos. Por un lado tenemos el mensaje de amor más grande que usted se puede imaginar de Dios hacia el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en sacrificio por cada uno de nosotros. Pero el mismo Jesús dijo esto de Dios, aquel que ama al mundo, está hablando que ese Dios nos dice, les voy a decir una cosa, no teman aquellos que pueden matar el cuerpo, pero sí teman aquel que tiene capacidad, después de haber quitado la vida, tiene poder de echarlo en el infierno. A ese tienen que temer. Mis hermanos, no se puede esconder este asunto. Te voy a decir una cosa, la iglesia no está para hacer sentir bien a la gente, tenemos que mirar que lo que sintió Cristo Jesús es esencial en la vida de cada ser humano, porque la eternidad depende de ella. Es la decisión más importante que podamos tener por medio de este conocimiento, que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo, murió por nosotros para que podamos tener esa vida eterna que tanto necesitamos. El Señor Jesucristo dijo, el que tiene al Hijo tiene perdón
tiene su perdón, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Palabra de Dios, el conocimiento es que Dios dice, no quiere que ninguno perezca y sea condenado. ¿Por qué creen ustedes que Cristo sufrió tanto? Porque algunos dicen, este Dios, ¿qué Dios más bueno que tienen ustedes? ¿Cómo puede ser ese Dios de amor que nos envía al infierno? Si es el Dios de amor, no nos enviaría al infierno. Oh, no, pero ese Dios de amor, mis hermanos, puso a Cristo Jesús, a su Hijo, en la cruz del Calvario para que ninguno perezca. Él castigó a su Hijo para que pudiéramos tener vida eterna. No, el amor de Dios es muy grande. Y nos dice que por ese conocimiento justificará a mi siervo. Cuarto punto que quiero compartir con ustedes, va a justificar. Ahora, Pablo nos aclara de esto en Romanos 5. ¿Qué quiere decir justificar? Pablo dice allí en Romanos 5 que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por él pecado entró la muerte y así pasó a todos los hombres. El juicio vino a través de un solo pecado para condenación de toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, ¿no es cierto? Y entonces vemos aquí Dios impartiendo su justicia. Fíjense en que en ese versículo 10 nos está diciendo a nosotros lo siguiente: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿por qué? Por el pecado. Es decir, ¿saben lo que es expiación? Si quieres, anótalo ahí al ladito de tu Biblia para que te puedas acordar la próxima vez. Expiación quiere decir lo siguiente, que Él sufrió la culpa de todos nosotros por medio de su sacrificio. Expiación quiere decir que tomó nuestro lugar, que Él sufrió la culpa que no le correspondía a Él, pero la sufrió por causa de todos nosotros, por la culpa de todos nosotros. La palabra expiación también quiere decir borrar todas las culpas por medio de un sacrificio. La justificación fue lo que nos hizo aceptables ante Dios. ¿Saben? Esto mismo lo vimos hace 2 semanas atrás, donde el Señor dice, llevó nuestras rebeliones, llevó nuestras enfermedades, herido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz, el castigo nuestro, de nuestra paz, fue puesto sobre Él. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es esto: ¿quién es el único que puede cancelar la deuda y perdonar todos los pecados? Solo Dios. Solo nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Ninguno de nosotros podíamos haber cancelado la deuda que nosotros teníamos. Déjame hacerte una preguntita. Porque cuando empezamos a ver Efesios 2, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Déjame hacerte una preguntita. Ponte a pensar en esto. Tú eres el hombre más rico de todo el universo, o la mujer más rica de todo el universo. Le dices a Dios, Señor, yo voy a entrar al reino de los cielos y aquí está, mira, te doy todo lo que tengo por la salvación de mi alma. ¿Crees que Dios te va de entrada al reino de los cielos por más que tengas todo el dinero de este mundo? ¿Sabes por qué? Porque todo es de Él. No le puedes dar a Dios lo que ya es de Él. Entonces, de querer decirle, oh no, Señor, pero con dinero pienso que voy a entrar. No, el Señor está diciendo, tranquilo, yo soy dueño de todo. No, algunos están diciendo, una vez me tocó una hermanita, me decía, ay hermano, en la Biblia habla de la reencarnación. Le digo, no me diga. Sí, hermano. Porque Elías fue reencarnado en Juan el Bautista. Le digo, no me digas.